Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes, que hacen posible este espacio. Aquí nos ayudan a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible toda nuestra parrilla de programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son siempre bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Solemos decir que la televisión es el espejo de la sociedad. Cuenta los dramas, las pasiones y las gestas de la gente común. En el encuadre del conflicto y en los traumas que se viven allá afuera está buena parte de nuestras narrativas. ¿Qué tanto afecta el estado de ánimo de los televidentes esas narraciones? ¿Qué les genera? ¿Pesimismo? Solemos decir que ansiedad. ¿Esas narrativas refuerzan los dilemas y los traumas de las audiencias? ¿Son focos de estrés? Se ha vuelto una moda decir, recomendemos no ver televisión. ¿Es justo con la televisión? Para hablar de este y de otros temas aledaños nos acompañan esta mañana Lorena Beltrán, periodista y activista con énfasis en temas de salud mental y género. Buenos días, Lorena. Buenos días, gracias por esta invitación y desde luego bienvenida a cada iniciativa que busque visibilizar un tema tan importante para este país como es la salud mental. Gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña César Torres, médico, psiquiatra, conferencista y catedrático. Buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea un muy buen espacio para resolver dudas e inquietudes alrededor del tema. Que así sea. También nos acompañará Álvaro Navarro, médico, psiquiatra con maestría en salud pública internacional. Y por supuesto ustedes, amables televidentes, que intervienen a través de los distintos canales que tenemos dispuestos para ello. Antes de comenzar, los invito para que escuchemos qué dicen los televidentes acerca del tema que ellos mismos nos propusieron. Veamos. Buenos días, Mario, y nos encontramos desde la localidad de Chapinero conociendo los puntos de vista de nuestros televidentes con relación al consumo de televisión y cómo este contenido puede llegar a afectar la salud mental de los televidentes. La televisión genera esa necesidad de estar siempre pegados al televisor, por las noticias o por algún programa con el que se sienta identificada la gente. Depende del contenido de lo que uno vea, ¿sí? Puede haber noticias que sí definitivamente lo afectan en cuanto al estado de ánimo y otros programas, pero si uno ve cosas que son divertidas o programas que le enseñen o le aporten algo a su vida que sea bueno, no creo que afecte. Es un medio de entretenimiento muy agradable, pero no es, para mí o para mi familia no es óptimo consumirlo en mucho tiempo, porque deteriora la mentalidad de las personas y los distrae de hacer actividades más productivas. Esto puede afectar dependiendo del tipo de programa de televisión que se esté viendo, porque muchas veces los comportamientos de las personas pueden derivar de los programas que puedan estarse emitiendo en un determinado momento. Muy bien, tiene aquí mucho que ver la palabra afectación en el sentido amplio, ¿verdad? ¿La televisión afecta? Por supuesto que sí, afecta, es decir, para bien, para regular y para mal. Pero veamos cómo. ¿Qué opinas, Lorena, de lo que dicen los televidentes en relación sobre todo con la persistencia en el consumo televisivo? Pues bueno, si lo hablamos en términos de cuánto tiempo alguien consume televisión, pues por supuesto que puede incidir, porque si yo veo demasiadas horas de televisión, especialmente en horas de la noche, y esto me afecta la higiene de mi sueño o la calidad de mi sueño, pues va a tener una repercusión seguramente en mi salud mental. Pero también muy importante si hablamos del contenido y del enfoque de esos contenidos, valga la pena volver a decirlo, que la gente está consumiendo. ¿Por qué? Porque podemos estar, por ejemplo, generando pánico en las personas. Estamos ante una coyuntura mundial, por ejemplo, por el tema del coronavirus, y la manera en la que se informa puede incidir mucho en el ánimo de las personas. O, por ejemplo, en normalizar situaciones como la violencia. Entonces, desde luego que hay una fuerte influencia en el estado de ánimo de las personas. Bien. Pero partimos siempre de la recomendación que le hacemos a los televidentes de no generalicemos. Si queremos matizar y si queremos llegar a acuerdos, comencemos por no generalizar, ¿verdad? De eso se trata precisamente este programa de esta mañana, de encontrar dónde, cómo y por qué podría suceder. ¿Tú crees que la televisión estresa? Bueno, pues digamos que dentro de las posibilidades está una respuesta de estrés.
frente a las noticias o frente a la información que se esté divulgando, lo que la persona está observando, a lo que está accediendo. Pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer que divierte, que entretiene y que tiene otros aportes también para las personas. Entonces todo dependerá de los contenidos, de las formas como también se presenten esas informaciones, esas noticias, y de esa manera impactará o no en los individuos. Puede ser populista, entonces, en un momento determinado, cuando vemos en redes sociales, apague el televisor, es sano no ver televisión. Yo volví a la normalidad cuando dejé de ver televisión. ¿Ese es un poco de populismo? ¿Qué quieres? Pues yo creo que, de nuevo, no se puede generalizar, pero vale la pena que las personas identifiquen esos factores de riesgos asociados a la televisión. Le pongo un ejemplo muy concreto. En época, por ejemplo, de movilizaciones sociales a finales del año pasado, ya eran tantas las noticias sobre el tema, mostrando heridos en televisión, sobre todo lo que estaba ocurriendo, que algunas personas ya se sentían demasiado cargadas con lo que estaban viendo. Esto no quiere decir que se solucione vendiendo el televisor o apagando el televisor, pero creo que si una persona puede identificar qué tipo de contenidos inciden más en su estado de ánimo, pues va a poder seleccionar qué tipo de contenido puede ver. Porque yo, por ejemplo, encuentro muy satisfactorio llegar después de un día de mucho trabajo a pues relajarme viendo series, por ejemplo. Entonces todo depende realmente de que la persona sepa identificar qué tipo de contenidos pueden estar asociados a sus cambios de comportamiento. Porque otra mirada que uno podría hacer, y así comenzamos el espacio diciendo que la televisión es espejo de la realidad, de pronto la gente llega muy cargada desde la realidad y lo que no quisiera es ver representado eso en el televisor porque siente que hay sobreabundancia no solo temática sino emocional. Sí, por supuesto que en el día a día estar viviendo las circunstancias a las que nos vemos abocados, pues genera un estrés, genera un impacto en los individuos y si de golpe cuando llega a su casa pensando que se va a relajar, que va a estar en otro espacio, que va a compartir con la familia y enciende el televisor y lo que va a ver es esa misma cotidianidad, esa misma dificultad, esos mismos estresores externos, pues seguramente que se va a sobrecargar. De ahí la importancia de seleccionar los contenidos y también de alguna forma mirar cómo me impacta esto desde lo positivo, desde lo negativo, qué debo evitar o de pronto también a qué me debo aproximar. Sin olvidar también que no podemos desconocer las realidades y que también tenemos que estar informados, pero también un poco resaltando la importancia de la veracidad de esa información que se esté dando y un poco también las técnicas o las mecánicas con las que se transmita. Recordando la función de catarsis, de la cual se hablaba de las historias desde el mismo Aristóteles, la televisión cumple también con esa misión. Muchas veces fue criticada por esa labor, ¿no? Es que la gente escapa de la realidad. Pero esa es una de las funciones reales de la televisión que contribuye al bienestar y al bien pensar de las audiencias. Incluyamos precisamente a nuestros televidentes que ya levantan la mano para preguntar. Mi nombre es Ángel Parra y quisiera saber cómo puedo hacer para que en el momento en el que vea de pronto noticias cargadas de contenido negativo no afecte mi sensibilidad. Muy bien. Contenido negativo. Entonces, ahí entramos en una categoría que es a lo que queremos llegar. ¿Qué es y qué no es contenido negativo? ¿Y qué es contenido negativo en la percepción o en el imaginario de las audiencias? Pues bueno, contenido negativo de nuevo depende muchas veces de las mediaciones de cada televidente, por supuesto. Pero si yo veo de nuevo que está afectando mi estado emocional, si yo identifico que es un tipo de contenido que genera ciertas sensaciones como por ejemplo frustración, desasosiego sobre algo que no está en mis manos, como por ejemplo el tema de movilizaciones sociales, el tema de una pandemia, de un virus, pues no se trata solamente de oprimir el botón de apagar y suspender esta información, pero sí por ejemplo de tomarse un respiro, unos breaks en el consumo de esos contenidos y para esto pues no solamente es importante que como televidentes sepamos identificar cuándo hemos llegado a ese límite en el tipo de contenidos que nos están generando esas sensaciones, sino también desde los propios medios de comunicación ser un poco más críticos en la manera en la que estamos enfocando las noticias o el contenido que tenemos en nuestra parrilla, por ejemplo. Porque interpretando a Lorena y un poco al televidente, lo que es negativo para un televidente puede que para otro no lo sea. Claro, el impacto emocional que genera una información no es el mismo para todas las personas. Definitivamente eso hay que diferenciarlo y hay que reconocer que la información o los visuales que las personas están recibiendo van a tener un impacto diferente también dependiendo de su personalidad, de su situación social, de su situación personal en el momento, del momento de la vida por el que esté pasando. Entonces definitivamente no se puede generalizar, pero sí se debe buscar una alternativa para saber qué
elijo y qué no elijo, qué me conviene, qué no me conviene, qué me impacta desde lo negativo, como decía nuestro televidente, o que definitivamente no me va a impactar y no me va a generar ninguna repercusión emocional. Pero una de las cosas que hay que hacer es mirarnos primero, hacer una introspección, a ver cómo estamos y cómo nos relacionamos con ese contenido. A ese propósito le preguntamos a Álvaro Navarro, a quien incluimos en esta conversación, si es aconsejable, por ejemplo, que una persona que tiene ansiedad vea televisión. El contenido que miramos, usualmente las personas que tienen un trastorno de ansiedad tienden a mirar contenido televisivo que generan aún más una carga de emociones. Y este poco control de las emociones es lo que puede llegar a causar efectos en su salud. En muchos pacientes, en muchas personas, estos efectos pueden ser pues, muy perjudiciales. Pero es acá también, yo creo, Mario, importante decir el origen de las emociones y sobre todo de la ansiedad. Tener ansiedad no es malo. La ansiedad incluso es de las emociones que han permitido que nosotros los seres humanos estemos todavía en esta tierra, porque es la que nos permite estar alertas ante cualquier peligro. Entonces, esta ansiedad es necesaria tenerla siempre presente. Lo que pasa con las personas que ya tienen un trastorno es que esta ansiedad está en todo momento y es difícil de controlar. De ahí la importancia de tener un tratamiento oportuno, primero un diagnóstico, después un tratamiento oportuno, pues para poder controlarlo. Y también se puede regular y los medios de comunicación pueden hacerlo a través del contenido pues, que emiten. Queremos saber qué piensan ustedes y qué otras dudas tienen esta mañana con respecto al tema que hemos planteado. Escuchemos esta tribuna. Esta pregunta es para un especialista. ¿Qué tipo de sonidos o imágenes no son convenientes para presentar en la televisión a una persona que sufre de ansiedad? Muy bien, entonces, volviendo sobre lo que veníamos, ¿verdad? ¿Cuándo una persona sufre de ansiedad? Bueno, ¿cuándo sufre de ansiedad? Pues cuando cumple criterios para tal fin, y esos criterios pues ya tienen que ver con un componente clínico donde la persona está inquieta, está intranquila, tiene alteraciones en su patrón de sueño, tiene pensamientos recurrentes de tipo catastrófico, magnifica las situaciones, presenta algo que nosotros llamamos síntomas vasomotores, que es taquicardia, sudoración profusa, algo de inquietud. Es decir, hablar de ansiedad como enfermedad, como trastorno, no, como nos decía el doctor Álvaro, pues implica realmente ya tener una configuración de síntomas. Otras expresiones que no tienen esa categoría ya de enfermedad son reacciones emocionales. Sin embargo, acogiendo la pregunta que nos estaban haciendo, pues de pronto, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre la persona, pero por ejemplo, sobrecarga de información relacionada con catástrofes, de pronto ruidos fuertes, de pronto imágenes escalofriantes, imágenes de pronto que sean agresivas, que sean grotescas, de pronto donde se vea, no sé, sangre o algún elemento que pueda ser nocivo para esa persona que está sensible o que está sintomática en ese momento, deberían ser imágenes sobre las cuales habría que tener prudencia para exponerse a ellas. Esa podría ser, por ejemplo, una indicación frente a esta situación. Obviamente en el marco de la aclaración de cuando estamos hablando de ansiedad como trastorno, más no como una reacción emocional que cualquier persona podría tener, donde no necesariamente se va a ver afectado o afectada por la exposición a este tipo de imágenes. Pero otra vez, no existen patrones. Los mismos sonidos, las mismas imágenes no tienen la misma incidencia, incluso en personas que sufren o están diagnosticadas con síndrome de ansiedad. Así es, yo estoy diagnosticada con ansiedad generalizada. Y ninguna de las palabras que mencionó el doctor, por ejemplo, me generan ansiedad a mí. Pero seguramente una persona que tuvo algún evento violento o una mujer que haya sido víctima de una violación, por ejemplo, si ve estas imágenes en pantalla, seguramente pueden incidir en su estado emocional. Entonces, de nuevo, no hay una imagen que sea generalizada para todos los pacientes, porque todos los pacientes que convivimos con algún trastorno pues somos totalmente distintos. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen una misión muy importante y es advertir el contenido de las imágenes que vamos a ver a continuación
Y si los pacientes identificamos que determinadas imágenes y contenido nos generan ciertas emociones, pues es decisión nuestra ponerle una pausa a esto, apagar un rato y luego volver, pero desde luego que suprimir el consumo de televisión no es una solución para la ansiedad. Es como ir construyendo una línea de señales personales que despierten determinadas alertas para no incurrir o decaer o agravar estados emocionales que sí son de grave afectación. De acuerdo. De hecho, y de acuerdo a lo que estábamos comentando anteriormente, parte de los tratamientos muchas veces es exponer controladamente a los pacientes a ese tipo de estímulos, de sonidos, de imágenes, etcétera, que ayudan en el marco de una terapia a controlar esos síntomas de ansiedad asociados a esas experiencias, y muchas veces esa exposición pues es a través de los medios de comunicación. Con el acompañamiento de un profesional, ¿no? Siempre la recomendación. Antes, durante y después, todo el tiempo con un profesional. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con inquietudes, sugerencias o reclamos, si los tienen, sobre nuestra programación. Veamos nuestra siguiente tribuna de hoy. Y yo quisiera decirle a estos directores o productores que a la hora de generar contenido audiovisual pensaran más en lo que la gente quiere ver, no en lo que vende, porque digamos que el amarillismo y todos esos temas que son los que nos opacan a nivel nacional e internacional, eso ya pasó de moda. Entonces lo que tenemos que hacer es generar contenido que sobre todo le sirva a las nuevas generaciones. Depende también de los medios brindarnos una información no sugestiva y que sí nos invite a tener un criterio propio acerca de lo que está sucediendo en el tema de salud. Pero no es solo televisión, hoy mayoritariamente estaríamos hablando de redes sociales, consumo de contenido en redes sociales. Pasaría lo mismo con otros medios de comunicación. Como la televisión ha sido el más influyente y el de mayor penetración, a veces se queda con todos los sanbenitos en su contra, pero no es forzosamente en contra de la televisión. El medio televisión en general, el consumo de contenidos que afecten los estados emocionales, proviniendo de la plataforma que provengan, pueden afectar el estado emocional. Por ejemplo, una persona que tenga algún trastorno de autoimagen, es decir, que realmente ve o exagera defectos que tiene en su apariencia corporal, esto se llama dismorfia. Me corrige el doctor, sí se llama así, perfecto. Dismorfia. Cuando uno exagera algún defecto que uno tiene y resulta que todo el contenido que usted consume en redes sociales es modelos 90, 60, 90, con la chocolatina marcada, con una vida que usted no se está dando mientras usted va en el Transmilenio apretado, está viendo fotos de mujeres con los tremendos cuerpazos en la playa. Si usted ve que esto le está generando frustración, que esto no es bueno para su salud mental, pues debería limitar un poco ese tipo de contenidos, ¿sí? Porque puede que lleve a incrementar esa sensación de frustración o de angustia que usted tiene respecto a determinado tema, como en este caso de este ejemplo es la apariencia corporal, pero ejemplos puede haber muchos. Por supuesto. Las representaciones que hacen los medios de comunicación, es decir, las imágenes que construyen en las percepciones de los ciudadanos, si afectan, pues en esa medida hay que controlarlos. El exceso de vida saludable, el exceso de vida feliz de los demás. Esos paradigmas de vida exclusivamente feliz comparada con la rutina de la mía, con la cotidianidad de la mía, pueden comenzar a generar ciertos momentos emocionales que no forzosamente son de ansiedad, pero que de alguna manera contribuyen al malestar asociado al consumo de un medio de comunicación. Por supuesto, todo lo que sean estereotipos siempre van a impactar sobre las personas, mucho más cuando no realmente se ajustan a la realidad. Entonces, cuando vemos el mundo feliz, las familias perfectas, todo el mundo sonriente, los cuerpos perfectos, la situación de vida óptima, y mira uno su realidad, mira uno a su alrededor, vemos lo que sucede en nuestros medios y no necesariamente se ajusta a eso, pues puede contribuir a frustración, a ansiedad, a tristeza, a depresión, etcétera. De ahí también un poco la importancia de la responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación frente a lo que producen, frente a lo que presentan, a la forma como lo presentan, si es que de alguna manera queremos contribuir a edificar la sociedad, a construir conocimiento, a mejorar la calidad de vida de nuestros televidentes, como lo decían los mismos televidentes en la nota anterior, ¿no? Hay una búsqueda también de esos mecanismos de protección y donde estamos escuchando, estamos viendo que ellos piden que lo que les expongamos
digamos, realmente les edifique y les aporte. Entonces, de pronto, trabajar sobre esos estereotipos de perfección sería una buena alternativa para más bien centrarnos en realidades que edifiquen, que construyan y que ubiquen a las personas en los principios de realidad que vivimos de una forma adaptativa, pero siempre con la posibilidad de ser mejores. Sobre los estereotipos ya hemos trabajado en otros programas con la ayuda de nuestros expertos. Volvamos con Álvaro. ¿Qué tipo de programas son los que más afectan a las personas que padecen ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas? Yo hablo un poco desde la evidencia. Lo que arrojó la evidencia y lo que ha visto es el contenido de noticias, es el que puede generar un poco más esta emoción de ansiedad desbordada. Entonces, lo comentábamos, digamos, las personas usualmente tienen muchas dificultades en la vida, el espacio que tienen para compartir una comida con su familia usualmente va acompañado de un noticiero, y el noticiero lo único que hace de alguna manera es mandar malos mensajes o mandar la realidad, que la realidad usualmente trae pues mucha violencia, muchos problemas de la sociedad, y esto pues sin duda puede alterar a las personas y puede hacerlos un poco sentir más ansiedad. Muchas personas, por ejemplo, en la consulta diaria uno puede ver que la gente se aleja de todas las redes sociales, de mirar noticieros, de mirar algún tipo de programa, porque sin duda esto les puede afectar la salud mental. Muy bien, entonces ahí la balanza comienza a preocupar. Le decimos a los periodistas, no cubran la realidad en estos tiempos turbulentos y solo hablemos de otro tipo de cosas, noticias positivas, o les decimos a los televidentes, no consuman eso. ¿Cómo mediar, cómo equilibrar entre una y otra cosa, particularmente en el caso de los noticieros televisivos? Yo diría que mejorando el enfoque en el que se están cubriendo las noticias. Yo soy periodista, por supuesto que yo no podría dar esa recomendación de no veamos noticieros, pero sí diría que el enfoque que se le da a las noticias puede hacer un cambio muy importante en cómo lo recibe el televidente. Porque si bien nosotros nos acostumbramos, creo que todos los colombianos casi, a desayunar y almorzar con el televisor prendido, escuchando también siempre estamos viendo noticias y comiendo. Yo no sé si necesariamente, como le digo, pues habrá unos pacientes que se sientan de una forma y otros de otra, pero si bien algunas personas pueden sentir ansiedad por este tipo de noticias, por estar escuchando todo el tiempo que hay asesinato de líderes sociales, que el medio ambiente está catastrófico, que cada día tenemos peor contaminación, pues hay otros que por el contrario lo han normalizado. ¿Sí? Y este también es un efecto negativo, por ejemplo, de las noticias, que ya normalizamos la violencia, que ya normalizamos que el medio ambiente vaya de mal en peor. Entonces yo creo que el punto medio, más allá de ir en los medios en mejorar su enfoque de las noticias, también está en el televidente, en aprender a consumir de la forma en la que menos perjudique su estado de ánimo. Recuerden los operadores por los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Alejandra Medina. Alejandra, buenos días. Claro que sí, Mario, y un saludo a todos los televidentes que se encuentran esta mañana con nosotros. El primer correo que nos llega dice: recomiendo que en el programa Guerrero se evite mostrar escenas o momentos de besos entre los participantes. Hay niños y niñas en las casas viendo el programa. Es muy incómodo tener que ver cómo esos jugadores o deportistas se pasan en sus demostraciones afectivas. Nos escribe Angélica Villalba. En otras oportunidades hemos tocado el mismo tema y todo tiene relación con el momento y con las circunstancias, el contexto que rodee un beso. Un beso es una demostración de afecto, un beso no le puede afectar la psicología a un menor, pero si el contexto es nocivo, si el contexto no está adecuadamente contado, puede incidir en una mala percepción sobre un gesto que es definitivamente afectivo. Sigamos, Alejandra. El siguiente correo nos dice: quisiera saber por qué no se pueden ver los capítulos anteriores de la novela La Pasión del Deseo. Gracias. Nos escribe Nancy Umbarilla. Muy bien, algunas de los capítulos y de las narrativas de esta serie estuvieron durante un tiempo alejadas de la plataforma por razones de derechos internacionales. Otras ya se pueden consumir, los televidentes pueden tener acceso a ellas.
El siguiente correo nos dice, ¿por qué transmiten los domingos a mediodía los capítulos repetidos de la serie Chicago PD? En vez de dar un nuevo capítulo de la temporada en curso, nos escribe Luna María García. Son repetidos en relación con lo que se presentó el sábado, muy particularmente. ¿Y a qué obedece? A una estrategia de programación buscando que los televidentes que no lo pudieron ver el sábado, lo puedan ver el domingo. Quien los vio el sábado, obviamente los va a encontrar repetidos, pero busca satisfacer los distintos momentos de consumo de las audiencias. Volvamos sobre nuestro tema. Gracias, Alejandra. César, tipos de ansiedad. Ilustremos un poco a los televidentes. Ya hemos avanzado, ya hemos dado tópicos, pero concretamente demos especificaciones sobre tipos de ansiedad para que los televidentes aprendan a mirarse para saber en qué estado podrían estar. Bueno, tipos de ansiedad podemos tener mucho, pero principalmente hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, que es el que comprende como toda la clínica que explica este cuadro desde el punto de vista de la enfermedad mental. Creo que es importante también diferenciar que la ansiedad se puede presentar pues también acompañada de fobias o acompañada de ciertos comportamientos evitativos que son los que pueden en algún momento empezar a alterar la calidad de vida de las personas. Importante para educar a nuestros pacientes es si usted encuentra que se está aislando, que su funcionamiento no está siendo el adecuado, que de pronto ya no va al trabajo, que tiene un exceso de temor, que le molestan los espacios cerrados, los espacios abiertos, que quizás está teniendo síntomas físicos como taquicardia, como por ejemplo el que esté respirando más rápido de lo normal, que se sienta inquieto, que se sienta incómodo, es importante identificarlo porque tal vez usted está sufriendo de ansiedad. Si usted puede identificar esto y además está viendo que le está afectando su cotidianidad, que además se está presentando en un periodo de tiempo importante, no es simplemente que hoy amanecí nervioso y por eso entonces voy a tener ansiedad, sino que ya esto está siendo repetitivo y tengo varios días, quizás un par de semanas con esto y se me está afectando la calidad de vida, se me están afectando mis relaciones interpersonales y mi funcionamiento, ahí es cuando tenemos que consultar. Esa sería como un tip importante para educar sobre este tema a nuestros televidentes. Bien, Álvaro, los niños, ¿cómo se ven afectados desde el punto de vista del tema que tocamos esta mañana? Sí, absolutamente. Y acá es un esfuerzo que se tiene que hacer desde la familia, el colegio y la sociedad en general. Este esfuerzo no puede ser individual de la familia, este tiene que ser un esfuerzo también de la sociedad y del contenido que alguna vez de alguna manera le ofrece a todos los televidentes y el acompañamiento que tiene que ser siempre constante de los familiares, pues para enseñarle a los niños qué tienen y qué pueden ver. Muy bien, acompañamiento, siempre lo decimos, a los niños y a las niñas acompañamiento en el consumo televisivo, conversación sobre la televisión. No se trata de restringirles, apagarles o regañarles por el consumo. Acompañémoslos, dialoguemos con ellos y veamos qué tan bueno, desde la perspectiva de la formación familiar, hay en la televisión y qué puede llegar a ser tan nocivo. Vamos cerrando, Lorena. Consejos, particularmente para las personas que sienten, tú lo haces con conocimiento de causa, para las personas que sienten o presienten que podrían tener un estado de estrés o un estado de ansiedad. ¿Qué les podrías decir? Pues relacionado al tema del consumo de televisión, les diría que identifiquen qué tipo de contenidos los hacen sentir más nerviosos, más frustrados. No necesariamente en televisión, lo decíamos ahora, el contenido que vemos en redes sociales, el contenido que consumimos en general. Y segundo, si vemos que más allá de afectarnos nuestras emociones en un día o dos, es algo prolongado, es algo que nos dificulta a veces físicamente pararnos de la cama, que nos está haciendo tener trastornos, bueno, trastornos es una palabra seria, pero que nos está haciendo cambiar, por ejemplo, nuestros patrones en la alimentación. Por ejemplo, ese fue un detalle que a mí me sirvió para identificar que estaba ya teniendo un problema de ansiedad, porque en ocasiones comía en exceso y en ocasiones no comía. Y no era porque, es decir, yo quería comer, pero el cuerpo no quería. Entonces, cuando ya estén identificando que esos síntomas que podrían asociarse a un cambio de ánimo, pero que ya son muy prolongados y que afectan la funcionalidad, sin duda busquen un profesional. No es de locos ir al psiquiatra, no es de locos ir a un psicólogo, porque así como cuando nos da un resfriado vamos al médico o buscamos cómo mejorarnos, así mismo podemos hacerlo con nuestro estado emocional. Es nuestra responsabilidad. Lorena, gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes por esta invitación y a los televidentes, muchas gracias por su sintonía. Muy bien, César, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a nuestros televidentes y pensemos siempre que la salud mental debe ser algo prioritario y que aquí estamos para colaborarles, aquí estamos para atenderles y que cada vez podemos ser mejores personas si realmente trabajamos mancomunadamente para construir un mundo, una sociedad mejor y desde estos enfoques de la televisión, de los medios de comunicación, de la educación y de la formación, seguramente que lo podemos lograr. Muy bien, sin generalizaciones, sin tomar presunciones que no están debidamente fundamentadas en profesionales de la salud, el acompañamiento y mucho cuidado con los niños y con las niñas en el consumo televisivo. Agradecemos también a Álvaro desde la distancia y a todos los televidentes que han participado en nuestro espacio a través de los distintos canales. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.